primer bloque de entrevistas y estamos con Sebastián Puglisi, especialista en educación. Muy buenas tardes y gracias por estar en un feriado como hoy. Acá. Buenas tardes, un gusto estar, un gusto. Gracias por la invitación. Vos sabés, Eva, que siempre es interesante convocarte por tu experiencia, tu formación y lo que va sucediendo en la cotidianeidad para hablar de educación y el sistema, no solamente el municipal, el provincial, sino también el nacional. Así que si te parece, vamos en ese orden bueno, vos como ex secretario de Educación del municipio, ya hace un año que no estás en el municipio. Dos años. Ya, dos. 2 años que no estás en el municipio. ¿Has logrado hacer esa mirada retrospectiva de lo que fue tu gestión y qué fue lo que te dio ganitas de que no lo hiciste? Yo soy, claro, más de los que miran lo que faltó, ¿no? Claro. Siempre falta, siempre falta. Cuando hablamos de educación, acá lo hemos charlado muchas veces, pero cuando hablamos de sistema educativo, cuando hablamos de educación, nunca llegás, ¿viste?, a la pretensión. Porque en la previa seguramente tenés muchas ideas, y esas ideas algunas las podés plasmar, y otras tienen que ver con el presupuesto que tenés, y hasta dónde podés trabajar con ese presupuesto. Yo, la verdad que en los 4 años que estuvimos, me fui muy contento, no solo por lo que nosotros desde la gestión decimos fueron los logros, sino por el equipo que se armó. Se había armado un equipo con docentes municipales de mucha experiencia, con recorrido dentro del sistema. Por lo tanto, lo poco que pudimos hacer, hoy sigue vigente, algunas políticas se sostuvieron, y eso es lo que más satisfacción te da, ¿no? Cuando una política de gobierno se transforma en política pública, eso, bueno, realmente es lo que da satisfacción. Y en este caso, por ejemplo, hablo del programa educativo barrial. El programa educativo barrial es del año 2001. Y aquello que comenzó como un programa humilde, chiquito, modesto, se transformó en una política pública, porque se terminó la gestión del intendente Daniel Katz y fue Gustavo Pulti el que lo potenció, el que lo mejoró. Después tuvo una caída, un pico importante de caída durante el gobierno de Fernando Arroyo, pero después, cuando volvimos a la Secretaría de Educación, en el gobierno de Guillermo Montenegro, pudimos levantar otra vez, y hoy hay un programa que está muy fuerte en casi todos los barrios de la ciudad, con mucha presencia. Esos son los pequeños logros, los pequeños programas de un gobierno que luego se transforman en política pública. Luego bueno, lo mencionás a Montenegro, y luego de tu salida se da su salida de lo que era Cambiemos o Juntos por el Cambio a La Libertad Avanza. ¿Vos creés que fue oportuna tu salida del gobierno? Sí, claro, sí. Yo soy de los que creen que me fui en el momento justo. Digo, porque hay muy poco para coincidir en algunas cuestiones, ¿no? Y hablando del tema de educación, ustedes saben que en estos días está circulando un borrador, es nada más que un borrador, pero bueno, hay un adelanto a través de las redes sociales, y sabemos que este gobierno acostumbra, el gobierno nacional, acostumbra a mandar algunas novedades a través de las redes sociales, y está circulando un borrador de ley de educación que la verdad que preocupa, ¿no? A ver, si ustedes me preguntan, Sebastián, ¿cómo está nuestro sistema educativo? ¿Está bien? ¿Hay que hacer algo? Yo les digo, no, estamos mal. A 20 años de la Ley de Educación Nacional, el año que viene se cumplen 20 años de la Ley de Educación Nacional, no puedo estar satisfecho. Por lo tanto, algo hay que hacer. Ahora, los avances que estamos teniendo de lo que se pretende hacer, la verdad que no son alentadores, ¿no? Digo, eliminar la cláusula del 6% del presupuesto para educación, hablar de homeschooling y pretender que la escuela privada genere sus propios contenidos y su propio diseño curricular, la verdad que a algunos nos preocupa. Sí estamos en condiciones todos creo que de decir, bueno, algo hay que hacer, porque son ciertas las estadísticas. Más allá de que en las escuelas pasan cosas fantásticas, son ciertas las estadísticas que dicen que 1 de cada 3 chicos no lee y escribe. Bueno, todo esto que sabemos que circula es cierto. Sabemos que hay un esfuerzo muy grande de equipos docentes en muchas escuelas tratando de hacer lo imposible para que mejore la calidad educativa. Algunos lo logran, hay microexperiencias muy buenas, no solo en nuestra ciudad, en nuestra provincia, sino también en todo el país, pero no alcanza. Faltan políticas públicas más profundas,
falta mejorar los presupuestos, falta capacitación, bueno, todas estas cuestiones que decimos permanentemente que faltan, pero las noticias que están circulando acerca de la pretendida ley de educación que suplantará a la vigente ley de educación nacional es preocupante. ¿Y cómo describirías vos el estado actual del sistema educativo argentino? No, yo insisto, me parece que hoy estamos en un clima de tensión y esa tensión tiene que ver con todo esto que venimos diciendo, ¿no? Hay un desfinanciamiento, hay falta de capacitación en los profesorados, pero en la formación inicial de los profesores. Y esto también abarca la provincia de Buenos Aires. No solo hablo del presupuesto nacional con las universidades, sino que hablo de la provincia de Buenos Aires. Insisto, 20 años de la Ley de Educación Nacional y todavía tenemos serias dificultades. Y las dificultades, a ver, no quiero echar la culpa a los equipos directivos, a los docentes, a las familias. Digo, me parece que acá hay un todo, ¿no? Y en ese todo entramos los docentes, entramos los equipos directivos, entran las familias, pero básicamente entran las políticas públicas, ¿no? Las políticas educativas. Cuando a vos te hablan de un desfinanciamiento del sistema educativo, una ley que habla del 6% del Producto Bruto Interno para invertir en educación y estamos por debajo del 1%, ya no hay mucho más para decir. Sumado a que ese por debajo del 1% está subejecutado. Claramente. Entonces, claro, ahí falta cuestiones edilicias, cuestiones de capacitación, cuestiones de becas, cuestiones de alimentos. Digo, viste, si no ponemos la energía, y esto también lo hemos dicho, yo he estado acá en varios programas, lo hemos dicho, alguna vez vamos a tener que invertir en serio en educación. E invertir en serio, no sé si el 6% alcanza. Digo, hace un tiempo los gremios docentes ya estaban hablando del 10%, porque el 6% quedaba corto. Entonces digo, bueno, en algún momento vamos a tener que invertir en educación. Y cuando decimos invertir es todos los calefactores, todas las cortinas, sí, toda la infraestructura necesaria, pero también toda la capacitación docente necesaria para que los estudiantes puedan aprender mejor y los estudiantes y los profes puedan enseñar mejor. En este orden de salidas, de entradas, Terigi viene a reemplazar a Cilionico. ¿Qué es lo que se sabe de Terigi respecto de este cambio que si va a ser un cambio profundo, de una actualización pedagógico, de pensar en mayor presupuesto, o al menos pensarlo, después lo ejecutado en la provincia de Buenos Aires, cuando depende su presupuesto de no solamente el presupuesto nacional, sino también de las disputas entre los distintos sectores políticos y dentro del mismo sector que gobierna la provincia? ¿Cómo en todo ese aquelarre de cosas que suceden, qué expectativas tenés? Bueno, Flavia Terigi es una brillante pedagoga, digo, quienes hemos pasado por la ciencia de la educación, quienes se han formado como profes, como maestros en los últimos 20 años, han leído seguramente a Flavia Terigi, que entre otras cosas generó algunas categorías, digo, cuando hablamos de trayectorias reales y trayectorias ideales, ¿no? De un estudiante con su trayectoria real o ideal, todas estas categorías las impone o las trae al mundo de la ciencia de la educación Flavia Terigi, brillante académica. Ahora vamos a ver qué le pasa como funcionaria, ¿no? Porque una cosa es el mundo de la academia y otra cosa muy distinta es el mundo de la gestión. Porque ahora va a tener que sentarse a conversar con gremios docentes, va a tener que sentarse a conversar con equipos directivos, con inspectores, va a tener que recorrer la provincia. Digo, una cosa es sentarse a escribir, y no la estoy minimizando en absoluto, porque me parece que es brillante, pero vamos a verla cómo se desenvuelve en su rol de funcionaria, en un sistema educativo municipal que es enorme. Creo que después de Ciudad de México y San Pablo es el sistema educativo más grande de Latinoamérica, el provincial, por el número de estudiantes y de docentes que tiene. Por lo tanto, no es sencillo. Sileoni venía de la política partidaria, Sileoni venía con una gimnasia distinta, digo, tenía una posibilidad de diálogo con los sectores que no sé si los tiene Terigi, que tampoco viene de la nada, viene de ser rectora de una universidad, por lo tanto, obviamente que tiene roce político. Pero la provincia de Buenos Aires es tan grande que manejar semejante monstruo desde La Plata, y esto capaz que también ya lo he dicho muchas veces acá, en algún momento vamos a tener que regionalizar la provincia. Es imposible manejar todo desde La Plata, generar ese monstruoso equipo que la directora general de Cultura y Educación
tiene, porque la directora general tiene muchas direcciones a su cargo, y la verdad que se torna casi inmanejable de La Plata, una provincia tan grande, con tanta cantidad de escuelas y tanta cantidad de estudiantes y de docentes y de familias involucradas en el sistema educativo, me parece que se hace inmanejable. Pero bueno, hay un convencimiento en algunos sectores de que esto hay que seguir manejándolo desde La Plata. A mí me parece humildemente que habría que regionalizar, y con regionalizar no estoy diciendo perder la centralidad del diseño curricular provincial. No. Estoy diciendo descentralizar algunas decisiones que bien se podría hacer. Más allá de lo que son los consejos escolares. O sea, vos decís en lo Sí, pedagógico. Sí, sí, en en lo curricular. pedagógico. En lo pedagógico, sí, sí, sí. Manteniendo un diseño común, que esta es otra cuestión, mira, ahora que digo diseño común, que este anteproyecto de ley de educación libertaria también pretende desarmar, porque pretende diseños curriculares por institución educativa. ¿Sabes que los ADEPRA, IEPA, las instituciones que nuclean a las escuelas privadas, hace tiempo que vienen pidiendo diseños curriculares independientes? Y me parece que esto caló en esta decisión. Yo me acuerdo que hace unos años, en oportunidad de ser funcionario, me tocó estar en un cierre de un encuentro acá en Mar del Plata, yo no recuerdo ahora si IEPA o ADEPRA, alguna de estas instituciones, y ya pedían diseños curriculares propios. Me acuerdo que yo en ese momento hablaba de la importancia de la centralidad del diseño, que con algunas particularidades que tienen que ver con el territorio y con la institución educativa, debíamos tener un diseño curricular común, y me decían que de ninguna manera, que había que seguir pensando en diseños curriculares distintos. Vos, perdón. No, estoy hablando de diseños curriculares propios de cada institución. ¿Qué consecuencias puede llegar a traer? ¿O puede traer consecuencias? Y me parece que seguimos ampliando la brecha. Digo, va a haber instituciones educativas que puedan tener diseños curriculares muy modernos, muy actualizados. Esperá, a ver, quiero decir esto antes. No estoy diciendo que la escuela privada no pueda tener vigencia en nuestra provincia. Lo que digo es, me parece que tiene que haber un corazón, un tronco común y de calidad, con un estándar muy alto para todas las escuelas, y eso incluye también a las privadas. Ahora, luego, si la escuela privada, porque cobra una cuota, en vez de tener 2 estímulos de educación física, puede tener 3, bienvenido. Pero digo, también quiero, si la escuela privada enseña, digo algo, ¿no? Natación, también quiero que la escuela pública pueda enseñar natación. Claro. Ahora, si después la escuela privada puede enseñar crawl y no sé qué otro, ¿se entiende lo que digo? Sí, Puede sí, especificar un poco más, dale, no me preocupa. Pero me preocupa que solo se amplíe la brecha, entonces que la escuela pública solo quede para un sector social que sea el que menos posibilidades tiene. Porque esto que te digo también viene atado a cómo se está pensando en manejar el presupuesto de educación, si esta ley de educación libertaria tiene éxito. Y que tiene que ver con dotar de mayor presupuesto a la escuela privada, casi desfinanciando, te diría. Pero insisto, estoy hablando sin saber, porque estamos hablando de acuerdo a un borrador, porque va a aparecer alguien y va a decir, Sebastián, pero no leíste la letra chica. Es cierto, pero por lo poco que se pudo leer, preocupa. Vos sabés que mencionaste a IEPA, y fue también este año que en el congreso que se dio acá en Mar del Plata volvieron a mencionar esto de generar mayores condiciones de autonomía para las instituciones privadas, no solamente para contratar a los docentes con formatos autónomos, sino también para generar sus propios contenidos y sus propias currículas. Bien. Lo cual en ese momento nos llamaba la atención. Le preguntábamos a Adriana Donzelli, que justamente hoy va a venir también a conversar con nosotros en ese momento, y era lo mismo que vos. Era como coincidente en esto de que todos los años vienen sugiriendo y pidiendo lo mismo desde hace mucho tiempo. Este año los escucharon y parece que ese borrador parece a medida de algunas instituciones educativas que reclaman o ven con buen ojo esto de la autonomía en los contenidos. Sí, hace muchos años que tenemos fragmentado nuestro sistema educativo, ¿no? Yo digo, hace más de 30, qué sé yo. Me parece que la transferencia de escuelas nacionales a las provincias sin presupuesto en la década del 80-90, del 90, ya generó un primer cimbronazo. Y esto me parece que sería tremendo, ¿no? Sería peor todavía. ¿Y confías que solamente la Cámara o las dos cámaras, la legislación, puede legislar este
tema tan importante no requiere algo más, más profundo, de mayor tiempo, algo que tenga que ver con la cultura, con la educación, con la pedagogía, con la formación? Mira, yo hace tiempo que vengo hablando del Congreso Pedagógico. Nosotros tuvimos un primer Congreso Pedagógico en 1882 que generó la primera ley de educación común, la 1420, en el año 1884. El segundo lo convoca el presidente Alfonsín en el año 85-86. No generó una nueva ley de educación, pero sentó alguna base para lo que después fue nuestra segunda ley de educación. 10 años después. Claro. Y me parece que es momento, pero me parece que es momento de un tercer congreso pedagógico porque hemos perdido el norte en algunas cuestiones. Me parece que, yo siempre digo que respuestas sencillas a preguntas sencillas nos van marcando el camino para donde debemos ir, ¿no? Creo que hemos perdido el qué, el para qué y el cómo hacerlo. Digo, ¿qué queremos de nuestro sistema educativo? ¿Y para qué? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son los grandes objetivos que tenemos? Y acá me parece que sentamos a 10 docentes distintos en una mesa y vamos para lugares distintos. Y entonces vos me preguntarás, pero Sebastián, ¿vos creés que un congreso pedagógico va a unificar? Pero al menos va a poner blanco sobre negro y va a decir democráticamente. Hay un amigo que dice que habría que convocarlo en una gran mesa sin cabecera, donde todos, docentes, sindicatos, especialistas, pedagogos, familias, empresarios, nos sentemos a decir, bueno, ¿qué queremos? ¿Para dónde vamos? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Porque digo, queremos una escuela que prepare para el mundo del trabajo y te capacite para proseguir estudios superiores. Bueno, dale, hay que invertir para eso. Claro. Sin presupuesto no lo puedes hacer. ¿Quiénes forman a esas personas? Y quienes forman, digo, hay una serie de cosas, pero me parece que si no nos sentamos en una mesa... Te sumo el para quién también, ¿no? Porque bueno, las personas, los ciudadanos, los jóvenes hoy son distintos a los jóvenes de hace 40 años atrás, por los números que vos me decías. Y la realidad también transformó a esos jóvenes y esos jóvenes transformaron esa realidad de una manera más rápida. Mira, hoy hablamos de la inteligencia artificial en las escuelas. Realmente es un antes y un después. Claro. Digo, la verdad que es una chiquileanada. Hoy darle a un estudiante algo para que lo haga en su casa y que se lo termine haciendo la inteligencia artificial. Ahora, me parece que nuestro trabajo como docente empieza ahí. Cuando el estudiante trae su trabajo hecho por la inteligencia artificial, ahí sí, ahí empieza nuestro trabajo. Pero la verdad que calificar un trabajo que un estudiante hace hecho por la inteligencia artificial, me parece que no tiene mucho sentido. Por eso es otro sistema educativo el que necesitamos. Y capaz que quienes somos más grandes en el sistema educativo tenemos que ir corriéndonos, dejar lugar a otras generaciones más jóvenes que comprendan un poco más la tecnología que viene, el mundo que se viene. Yo me acuerdo cuando hace como 25 años Mario Pergolini decía, la tele la va a ver la gente de más de 70 y vamos a ver radio y una cámara en la radio. Bueno, y el streaming explotó por todos lados. Pero tiene un público. Claro. ¿No? Bueno, son públicos. Volviendo a lo de ese examen, a mí me parece que haga con inteligencia artificial. Después preguntarle qué encontró. Por eso digo aprendió. Que nuestro trabajo empieza después. Exacto. Bueno, yo te pedí estas preguntas, las trajiste, bueno, ahora empieza nuestro trabajo. Exacto. Antes nuestro trabajo terminaba ahí porque lo corregíamos y le poníamos una nota. Ahora recién arranca nuestro trabajo. ¿Qué hacemos con esa producción que trajiste? Porque ese profesional se va a encontrar también con inteligencia artificial de sus empleados, empleadas, de sus asesores, asesoras. Bueno, ¿qué hacemos con eso? Sí. Y por eso hay que invertir también en la escuela pública. Porque no tenemos ni internet en algunos establecimientos educativos oficiales. Entonces, bueno, hay tanto por hacer, tanto por delante. Sebastián Puglisi, docente, especialista, ex secretario de Educación Municipal del Partido General Pueyrredón. Muchísimas gracias por haber participado en Trama Educativa y bueno, será hasta el próximo año para seguir charlando. Siempre es un gusto para mí.